Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Y con Edwin vamos a analizar una cosa que podría parecer un hecho aislado, pero aparentemente no lo es. Y hay que empezar a comprenderlo mejor. Y es algo que está ocurriendo en Colombia, que se parece a lo que ocurre en Chile. Y se parece a lo que ocurre en Perú con Merino. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia en estos momentos? Vamos a conversar con Edwin Heredia, que ha estado analizando el asunto. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Encantado, Enrique, como todas las semanas, aunque me parece que hace 2 o 3 semanas que no he estado en el programa. Otras personas me han sustituido, por supuesto, con ventaja. Bueno, Edwin, el tema de Colombia resulta interesante, ¿no? Cuando uno lo vive, lo sufre aquí, lo empieza a mirar, tiene el árbol demasiado cerca y no deja ver el bosque. Cuando lo empezamos a mirar en Chile o lo empezamos a mirar en Colombia, las cosas empiezan a tener otro enfoque. ¿Qué es lo que percibes tú de lo que está ocurriendo en Colombia, con muchos muertos, centenares de heridos y daños tremendos a la propiedad pública y privada? Mira, qué bien lo has expresado, porque efectivamente nosotros podemos pensar que lo que sucedió en Chile en el año 2018, o en el mismo Colombia a fines del 2019, o lo que nos pasó aquí en el Perú, ¿no? Con las protestas en las que murieron 2 personas, ¿no? Parecerían hechos que no tienen conexión. Sin embargo, obedecen a lo mismo, tienen un mismo origen, hay que decirlo. Según la prensa internacional, que lamentablemente está en manos de grupos afines y que tienen un pensamiento de izquierda progresista, y a veces pues se unen, ¿no?, a lo que es el socialismo europeo, o el llamado socialismo del siglo XXI aquí en América Latina. Según la prensa internacional, es un estallido social, unas protestas del pueblo colombiano, ¿no?, contra un gobierno que se ve impotente de resolver problemas que son acuciantes para la población, y que han tenido como respuesta, eh, un, eh, como respuesta a una policía, ¿no?, que ha actuado desmedidamente, y que a eso se deben los casi 40 muertos que han habido en estos 15 días que se cumplen hoy de protestas. En realidad, lo que está sucediendo en Colombia, lo que ha sucedido, es algo que ya desde, vamos a ver, desde hace varios años, ¿no?, está más o menos planeado. Y es que Colombia es, por decir así, una pequeña isla, ideológicamente hablando, entre Cuba, que está más o menos próxima, Venezuela y, bueno, Ecuador, hasta antes del gobierno de Lenín Moreno. Entonces, estaba más o menos atenazada por estos países del llamado socialismo del siglo XXI, o el comunismo abiertamente cubano, ¿no? Entonces, pues se sabía que había infiltración cubana, infiltración venezolana. Diosdado Cabello, el número 2 de Venezuela, ¿no?, dijo hace un tiempo relativamente cercano, que la guerra con Colombia había que tenerla en su propio territorio. Eso es muy significativo. Es decir, lo que han hecho es, digamos, aprovechar una excusa que no es la causa, no es la verdadera razón, de una reforma tributaria, pero que además ni siquiera había sido aprobada. Estaba en el Parlamento de Colombia, se iba a discutir,
Luego, el presidente Duque, Iván Duque, la retiró ante las protestas, pero estas continuaron, con lo cual se veía claramente que no era una razón, sino una simple excusa, una especie de mecha artificial que encendió la pradera. Esto es lo que está sucediendo, es decir, han aprovechado lo mismo que en Chile, lo mismo que hace un tiempo en el mismo Colombia, han aprovechado pues estos grupos que podríamos llamar de izquierda, ¿no? Una izquierda bueno, que es la izquierda de Maduro, que es la izquierda de Petro en Colombia, que es pues de algún modo la izquierda de Fernández en Argentina, ¿bien? Y que perdieron mucho al salir Lula y al entrar Bolsonaro. Y entonces, pues bueno, y con respecto al Perú, bueno, pues la similitud también de las protestas es bastante, mucha, porque si aquellas protestas de noviembre en nuestro país hubieran continuado, probablemente estaríamos lamentando la muerte de muchas más personas. Hay una Para, cuestión que a mí me parece muy interesante, Edwin, sí, en tu análisis, y es que empieza a tomar esto cierto cuerpo. Algunos dirían que son personajes agitadores muy profesionalizados que se suben o que aprovechan reclamos legítimos para después generar pues toda esta sensación de caos, desorden, violencia que estamos viendo, que la hemos vivido en el Perú, básicamente en Lima con las protestas contra Merino, pero que las vemos bastante descontroladas en estos momentos en Colombia. Pero hay una cuestión que no se explica en los medios y que creo que puede ayudarnos a tener una idea de lo que pasa. La revolución se había pensado en algunos momentos, por ejemplo en el Perú, con Abimael Guzmán, al estilo maoísta del campo a la ciudad. Algunas inclusive han querido parafrasear esto o adecuarlo a del campo a la ciudad con Castillo, pero de una manera pacífica en medio de un proceso electoral. Lo cierto es que parece que hay nuevos conceptos, inclusive libros escritos sobre un nuevo término que se llama revolución molecular y que va ligado a lo que algunos llaman terrorismo urbano. ¿Nos puedes explicar un poco eso? sí, eh, la revolución molecular es una frase, ¿no? Dos palabras, un concepto relativamente nuevo, acuñado por los socialistas o por, más allá diríamos, por comunistas, comunistas que buscan la toma del poder por la fuerza, por la revolución, por la violencia, hay que decirlo, ¿no? Entonces, una revolución molecular es aquella que se produce en distintos puntos, ¿no? En muchos puntos y a la vez, y a la vez. ¿Qué es lo que hemos visto en Chile? Hemos visto, y hemos visto también ahora en Colombia. Es decir, esto se ha producido en distintas ciudades y al mismo tiempo. La protesta de mayor magnitud o las revueltas más grandes, más fuertes han sido en Cali, ¿no? Sin embargo, bueno, es en toda Colombia que han sucedido y esa es la revolución, una revolución que ya no está, vamos a decir, liderada verticalmente, ¿no? Sino de un modo horizontal, en la que nadie asume liderazgos. No aparecen Claro, líderes. No es más o menos lo que en el Perú conocíamos como nos estamos autoconvocando. El pueblo se autoconvoca, dicen. exactamente. Lo que Y pasa eso es que hay agitadores. Por ejemplo, lo que pasó en las protestas contra Merino es que no había con quién dialogar porque no hay líderes. no Entonces, hay. como no hay con quién dialogar, no se sabe qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, cómo expresarlo. Y esto empieza a tomar pues visos de descontrol completo. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, hay un Comité Nacional del Paro, que lo integran organizaciones sindicales, grupos de jóvenes, etcétera, y son los que dialogan con el gobierno.
Sin embargo, al margen de ellos, se sabe que está gente de las FARC, disidentes, gente del Ejército de Liberación Nacional, ELN, hay pandilleros, hay, por ejemplo, gente que es contratada por aproximadamente unos $30 diarios para que se meta en la revuelta y organice los destrozos. Se quejan de una represión policial desmedida, y es una de las cosas que forman parte de sus reclamos. Duque es un presidente que está actuando realmente con firmeza, aunque hay que decirlo, se equivocó con su reforma tributaria, porque esta reforma tributaria, que fue la mecha para que se encienda el bosque, ¿no?, era algo que en el fondo favorecía a las clases populares, ¿no? Y quienes protestaban eran, o mejor dicho, a quienes no les venía bien, era a las clases medias y a las pudientes, ¿no? Entonces, Duque, en el afán de favorecer a la gente, vamos a decir, más necesitada, se encontró con una revuelta de esa gente aparentemente más necesitada, que es la que llaman el pueblo. Y el pueblo estalla en una protesta, pero ojo, igual que en nuestro país, en todo el mundo se permite la protesta pacífica, por supuesto, pero ¿cómo es posible que sea pacífica unas protestas que llegaron a incendiar comisarías con policías dentro? Han destrozado 40 estaciones del Transmilenio, que es el metro de Colombia, vamos a decir. Es como el Metropolitano de Lima. Exactamente, ¿no? Entonces, la policía, ¿no?, la policía lo que hace es actuar reactivamente. La policía, o sea, no es lógico que ellos, ¿no?, ante un ataque de la policía sin razón, destruyan la propiedad pública y privada. Es al revés. Ellos están destruyendo, incendiando, ¿no? Y es la policía la que tiene que repeler, detener esos ataques. Entonces, eso de la protesta pacífica ya es totalmente absurdo que lo sigan sosteniendo. Yo tengo Y aquí eso, algunas cifras que son reveladoras y que hablan efectivamente ya no de protestas pacíficas, ni siquiera de las protestas que podríamos ver de alguna manera, las que vimos aquí, que eran enfrentamientos entre policías y cosas. Y estos no son datos actualizados, pero son recientes, y hablan de 540 policías lesionados, 306 civiles heridos, 20 buses de transporte público incendiados, 59 establecimientos comerciales saqueados, 21 estaciones de policía destruidas y otras 43, aparte de esas 21 destruidas, 43 vandalizadas, 94 bancos vandalizados, 254 comercios asaltados, 14 peajes, 4 estatuas derribadas, 23 vehículos institucionales averiados, 69 estaciones de transporte, 36 cajeros automáticos violentados, ¿sí? 2 gobernaciones atacadas. Ya es, o sea, realmente el asunto es bastante complejo, ¿no? Claro, y luego viene la victimización, ¿no?, que es la continuación de lo que te estaba diciendo. Es prácticamente un afán, a través de la violencia, de desestabilizar las instituciones, el gobierno y al mismo país, de tal forma que mediante ese caos ellos puedan de alguna manera sacar la mayor ventaja posible y, bueno, ¿A qué llegar te a un... refieres con victimización? Bueno, la victimización es que, bueno, ya no se sostiene el argumento de nos están matando, diríamos, ¿no? Es decir, las fuerzas policiales nos están masacrando. Lo Y, mismo que se decía aquí con Merino cuando intentaban llegar al Congreso. por Pero, supuesto, pero, y pero lo hemos visto mismo, que las fuerzas del orden tienen que hacer algo, porque, por ejemplo,
en Estados Unidos, los republicanos intentaron tomar el Congreso de la República, se metieron al Congreso, pero la policía después reaccionó de una manera feroz en defensa precisamente del orden, ¿no es cierto? No solo la policía, Enrique. Para la toma de posesión de Biden salieron las Fuerzas Armadas, La Guardia ¿no? Nacional, ¿no? Entonces, claro, en Colombia, el principal punto que piden los protestantes es que Duque no saque a las Fuerzas Armadas, que repliegue a la policía y a cualquier otro conjunto de fuerzas que controlen la ciudad. Eso es absurdo. Entonces, ¿cuál es el afán de estas personas y cuál es la finalidad de la policía? El ¿Cómo? general Enrique Blanco, a quien he Sí, entrevistado antes que a ti, pero no me lo dijo en esta entrevista que tuvo algunos problemas de conectividad, sino en una entrevista anterior, cuando pasaba el tema de Merino, él decía que hay un afán de la izquierda que tú has denominado como ese socialismo de países europeos y que aquí le llaman socialismo del siglo XXI, inclusive ni siquiera esos, porque esos son demasiado tirados a Chávez, sino lo que en el Perú se conoce como la izquierda caviar, era debilitar al, a la Policía Nacional, debilitar la autoridad, en general debilitar a las fuerzas del orden. ¿Tú percibes esto en Colombia, en Perú, en Chile? es el mismo discurso en todas partes, Enrique. Si hay algo, si hay un denominador común, ¿no? En todas estas protestas vandálicas, que podríamos incluso, como algunos hacen, algunos periodistas califican esto de terrorismo urbano. Son palabras fuertes, pero sin embargo, yo creo que son correspondientes a las barbaridades que tú has mencionado hace un momento, ¿no? A las consecuencias, a los hechos. Entonces, yo creo que efectivamente es un denominador común el ataque, el desprestigio a las fuerzas del orden. Sucedió en Chile, sucedió en Colombia, el 2019 y ahora, porque la pandemia amortiguó esos deseos ya muy planeados por Cuba y Venezuela, ¿no? Y bueno, sucedió en el Perú, es decir, al punto de que en los primeros meses del gobierno de Sagasti, te acordarás, se les ocurrió la injusticia, porque hay que decirlo con su nombre, la injusticia de mandar a custodiar el orden en una toma de carreteras a la policía Sin sin armas. armas, Sin armas. sin Esto, armas. esto es una injusticia porque, bueno, es atentar contra la policía, que son personas como nosotros y que tienen un trabajo, tienen un cometido. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, es un denominador común de la izquierda progresista el ir en contra de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, ¿no? Nosotros en el Perú, Recurrente, Edwin, sí. tenemos un término de que se escucha mucho cuando hay protestas y estas cosas, y dicen, hay infiltrados, ¿no? Sobre todo los manifestantes dicen, hay infiltrados, nosotros no somos, ¿no? Otros los llaman agitadores, y otros podrían decir que son agitadores no comunes, es decir, no son agitadores que están simplemente tratando de buscar pelea o cosa por el estilo, sino generar una desestabilización global. ¿Tú percibes que hay agitadores profesionales que se mueven por América Latina o que son capacitados en América Latina para aprovechar cualquier movimiento social y terminar metidos ahí y generar ese ambiente de violencia, de descontento, de descontrol? Sí, yo estoy convencido de que existen esas, vamos a llamar, cuadrillas, ¿no? De agitadores que provienen de estos países y que Muy bien van, preparados, ¿no? Porque, o sea, bueno, trabajan de una manera, como digo, profesional. O sea, eso no es una improvisación, no es tirar bueno, una piedrita así no, nomás, ¿no? no, pero además luego esos que son vamos a decir, la inteligencia en el segundo orden, ya en la parte ejecutiva de estas protestas,
Porque primero hay una inteligencia de todo este movimiento, ¿no? De todo este Cuando movimiento. hablas de inteligencia, hablas de una suerte de espionaje, ¿no es cierto? Estás hablando... Una suerte de estrategia Ujú. que siguen estos países del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, que es lo mismo, ¿no? Antes se llamaba Foro de Sao Paulo, una estrategia que siguen para poder lograr sus objetivos y derrumbar, diríamos, a los gobiernos de centro, a los gobiernos de derecha, e instalarse en estos países. Colombia, desde hace tiempo, y la gente que sabe lo había alertado, digamos, es un bocadito apetitoso para Venezuela y para Cuba. Lenin Moreno ha declarado, y es un presidente de Estado, que sus servicios de inteligencia detectaron, ¿no?, las maniobras o la infiltración de Venezuela en el tema de Colombia. Lo ha dicho un presidente de Estado, un presidente de una nación, con lo cual no es la declaración de un político cualquiera o de un periodista, no, es un presidente que no va a decir una cosa por otra. Entonces, mira, hay un nivel de estrategia por arriba, luego vendría un segundo, un mando, que son esas personas que tú dices y que son como cabecillas, que están ya en la ejecución, y luego vienen pues los grupos que en cada país existen, y que también otros que son contratados, pagados, y bueno, con eso armas todo, ¿no? Y Colombia pues tiene sus particularidades, ¿no? Es decir, es un país muy rico, de gente muy buena, ¿no? Pero que lamentablemente desde hace muchos años sufre una violencia narcoterrorista. Son aproximadamente 60 años que viven esto, ¿no? Y algo que todavía no ha terminado, porque el expresidente Juan Manuel Santos llegó a una paz ficticia el año 2016, ¿verdad? Entonces, ahora las FARC, por un lado, están en la política, ¿no? Con legalidad, y por otro lado, ahora tienen una facción disidente que, por supuesto, eh, sigue practicando el terrorismo, pero ahora también está metida estas facciones de las FARC, metidas en estas protestas que verdaderamente yo también las calificaría de terrorismo urbano, porque no hay razón para hacer todo eso, ¿no? Mira, aquí hay una cuestión bien interesante. Sergio Marín, que es un diputado del partido de las FARC, porque Juan Manuel Santos llegó a ese pacto, les dio sin elección, sin votos, sin nada, o sea, sin que se sometieran a elecciones, les dio 10, curules 10 en el curules, Congreso, ¿no? y efectivamente. Y él ha salido el último 3 de mayo diciendo patria o muerte, se refieren a esto en un Twitter, ¿no? Un Twitter de Sergio Manín. Patria o muerte, socialismo o muerte, revolución molecular disipada o muerte entrópica concentrada, venceremos. Y hace mención a ese término revolución molecular. Y evidentemente, muerte entrópica se refiere más o menos a que desde adentro hay que hacer explotar el sistema, ¿verdad? Sí, bueno, juega con un concepto de la físico-química, que es la entropía, ¿no? Yo creo que es más que nada un juego de palabras con algún aire de ciencia, pero que no tiene mayor Pero cuando relación. habla eso de revolución molecular, evidentemente es a lo que tú habías explicado, ¿no es cierto? Es decir, no hay pues líderes, no hay personas, todo se empieza a explotar por barrios, luego por distritos, Pero, por decirlo así, luego pero a la por vez un modo concertado, ciudades. Entonces, sí. y nadie obedece a nadie, nadie puede decir nada a nadie, todo empieza a tomar ese caos. Y cuando alguien le pregunta a alguien que está manifestándose qué es lo que se busca, cada quien dice
lo que quiere, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, eso es, ¿no? Pero te decía hace un momento que todo esto es concertado, es decir, ok, no hay líderes, pero actúan al mismo tiempo. En Colombia empezó el 28 de abril, hace exactamente 2 semanas, y todavía no para. Y hoy, el lunes, se reunieron Duque con el Comité del Paro Nacional. No llegaron a ningún acuerdo, a pesar de la buena voluntad del gobierno colombiano. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Decretaron para hoy, miércoles, un nuevo paro nacional, ¿no? Entonces, continúan. Y yo diría que van a continuar hasta que, bueno, la oposición colombiana, ¿no?, obligue quizá al gobierno, a Iván Duque, al presidente y su gobierno, a que cedan, ¿no? Pero claro, creo que Iván Duque no es Sebastián Piñera. Sebastián Piñera en Chile me parece que cedió demasiado, ¿no? Como dicen, Chile, pues, bueno, perdió en esa revuelta de octubre del año 2018, octubre-noviembre, ¿no? Perdió su constitución, ¿no? Lenin Y Moreno, ahora Colombia, sí, ¿no? Sí, tú mencionaste a Lenin Moreno, el actual presidente en salida ya del Ecuador. Yo lo escuché en una entrevista con Oppenheimer y él advertía el tema de Perú y decía que posiblemente se vengan también eh, sí. conflictos, ¿no es cierto? Que se podrían avisorar, pero no decía, o quería dejar muy claro que eran cosas orquestadas a nivel latinoamericano. Yo empiezo a escuchar ya algunas declaraciones todavía un poco pálidas, pero creo que pueden enrojecerse cada vez más eh, sobre fraude y vienen del lado de Pedro Castillo, ¿no es cierto? ¿Tú crees que si las elecciones son ganadas, así sea de manera legítima, creo yo que podría darse por Keiko Fujimori, se podrían generar las condiciones para que agitadores intenten desestabilizar la paz del país? Sí, el otro día conversaba con unos amigos sobre esto. Yo sostengo que aunque es posible, no se daría, no debería darse con toda la experiencia que se tiene, ¿no? Mis interlocutores me decían, no, sí se va a dar o sí se daría, porque nuestras Fuerzas Armadas son un poco ambivalentes. Al parecer no tienen bien claro que efectivamente están para defender la democracia institucionalizada. Y entonces, bueno, a ellas les correspondería. Eh, pero, no sé, mm, a tu pregunta respondo con un es posible, aunque personalmente yo pienso que las Fuerzas Armadas, en las que todavía yo mantengo una confianza, aunque me defraudaron en el respaldo que le dieron a Vizcarra, ¿no?, en su golpe de Estado. Fueron los generales obligados a pararse allí, ¿no? Convocados a Palacio y les dijeron, se quedan en Claro, la conferencia de prensa, ¿no? claro, pero digo, me defraudaron porque sí, no tenían ellos que jugar ese papel. Pero pienso que en un caso, yo creo que fraude no va a haber. El señor Castillo y su equipo, bueno, en la medida en que van pues perdiendo votos o subiendo la candidata Fujimori, pues empiezan a hablar de esto y seguirán, no lo dudes, pero sí, yo dudo realmente y espero sobre todo que no sea así. Ahora, Enrique, el, el- sí, sí, no es casualidad, ¿no? No es casualidad que Pedro Castillo, una vez que ha llegado a la segunda vuelta, tenga todo el apoyo que está recibiendo, ¿no?
aunque ahora lo veamos bajar un poquito en las encuestas, más bien por el ascenso de la candidata Fujimori, ¿no? No es casualidad. Yo creo que el cierto azar lo acompañó en la primera vuelta, pero del 19% que obtuvo en la primera vuelta al 40% que parece tener ahora, ¿no? Actualmente, uno diría, ¿y de dónde sacó ese 21%? Bueno, ahí estoy seguro que hay sí, una campaña que también está viniendo desde fuera para apoyar también económicamente, para apoyar este candidato, porque, claro, es el candidato del Grupo de Puebla, es el candidato del socialismo del siglo XXI. Que Es ahora el viaja en candidato. avioneta, ¿no? Ya la cosa No, por es una supuesto, cosa diferente, ya hay inversión en la campaña. por supuesto. Y luego hay no solo inversión, sino también hay un descaro impresionante porque, claro, el señor realmente, bueno, huye de dar entrevistas, huye de responder a preguntas porque no tiene respuesta, ya sea porque no tiene plan de gobierno, equipo técnico, etcétera, o ya sea porque tampoco tiene la capacidad, sin faltarle el respeto. Realmente es una persona que es un profesor de primaria que además hace tiempo que no trabaja, efectivamente, porque tiene licencia sindical y eh, capacidad, dotes para poder gobernar un país, no las tiene. Y entonces, claro, lo que corresponde a eso es los gestos que va teniendo, ¿no? Huir, mentir, y bueno, ojalá los peruanos nos demos cuenta de la gran amenaza que supone este candidato, pues en todo sentido, ¿no? Para la libertad, para, para el bienestar también económico de todos los peruanos, ¿no? Por la misma democracia, etcétera. O sea, sería realmente un desastre, Enrique, para nuestro país, ¿no? Y, por supuesto, claro, una gran alegría para estos países como Venezuela y Cuba, que no obstante ser muy denostados por la comunidad internacional, fíjate, ahí Influyen. están, nadie les hace nada. Edwin, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. El tiempo nos Enrique, ha ganado. muy Eh, bien. Gracias, Edwin. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos mañana en Modo